¿Os acordáis el domingo pasado que tuvimos aquí a las predicadoras de órdenes? ¿Os acordáis, no? Sí. A Maripí, a Menchu y a Clotilde. Aquí nos dieron sus testimonios y nos dieron... Un momento. Voy a pintar los labios, da igual, no que esté en la cama. Se me secan, ¿sabes? No es por presumir, ¿eh? ¿Quieres? Sí, un rasito. No, es porque se me seca. Si quieres que os diga por qué se me seca, porque cuando estuve en coma, el tubo que me apretaba aquí me dejó sin riego sanguíneo y ahora, pues nada, se me hace una herida. Bolos. Pues ellas nos hablaron cosas muy importantes, interesantes, se sinceraron, ¿no? Y Gel por último nos habló al final de algo que es muy importante, no sé si alguien se acuerda o no, de la diferencia que había entre el mundo como el planeta, Tierra, como lo que es el espíritu del mundo, ¿no? Entonces, pues luego habló de que lo que se creó a través de la separación de Adán que tuvo de Dios, se crea otro espíritu para vivir aquí en la tierra, y ese pues se le denomina, Jesús cuando habla del mundo está hablando de ese espíritu. Pero te has ido, cariño. ¿Por qué te has ido? No querías ir mucho calor. Aquí. Entonces, yo quería hablar de eso, porque a raíz de ahí nos sucedieron a todos varias cosas en la vida. A ver, yo voy a decir una cosa que puedes estar de acuerdo o no, pero yo te voy a decir. Yo ya sé que en Génesis 5 dice que a partir de que Adán cayó, sí que engendró hijos ya a partir de esa caída. Bien, es verdad. Pero yo creo que la realidad, que sí iba a acontecer eso, pero yo creo que la realidad, cuando un recién nacido, nosotros, venimos del vientre de nuestra madre a este mundo, yo no creo que ese bebé ya llegue contaminado. Creo que al adaptarse e introducirse en ese espíritu del mundo, que está dirigiendo el mundo por haberse desenchufado el ser humano de Dios, creo que la persona empieza a envolverse y empieza a involucrarse en ese espíritu caído, pero no creo que venga con él puesto como suéter. ¿Me explico lo que digo? Creo que el ser humano llega puro de Dios, incluso entiendo algunas cosas cuando Jesús dijo debéis de ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Incluso el niño sabe mirar mejor que el adulto, el ya hecho, el que ya formó unas directrices en la cabeza o unas conclusiones o unos puntos de vista. Pero sí es verdad que el niño cuando jugaba con una imaginación invisible. No, me acuerdo que Marian y yo, por ejemplo, hacíamos con dos pinzas de la ropa vaqueros. Y entonces, vaqueros me refiero, vaqueros montados en caballo. Una pinza la pintábamos de marrón y era el caballo, y la otra que se montaba era el chico y tenía la camisa de cuadros, y nosotros íbamos tan crédulos, ¿sabes? Con lo que, es decir, el niño tiene una imaginación limpia para vivir realmente en su corazón, porque yo recuerdo cuando yo jugaba, lo vivía realmente en mi corazón, aquello que no existía. Entonces creo que cuando Jesús les dijo, no, debéis de volveros como niños para entrar en el reino de los cielos, se lo dice a quien ya tiene la cabeza perfeccionada, entre comillas, en el espíritu de este mundo, en donde nos vamos introduciendo, en donde nuestros padres nos enseñan una cultura, una educación, una forma de vida, esto no se hace, esto está bien, con esos miedos de no te caes a la piscina y te ahogas, con esos miedos, ¿no sabes? Creces con todo eso, que nos parece que es lo bueno, que es lo que nos han enseñado.
aceptamos e amamos a nuestros padres que han intentado dar lo mejor a cada hijo, se supone, pero a ellos les pasó igual. Entonces, no estamos dentro, o sea, dentro de ese espíritu, de este mundo, hay un espíritu que el hombre decide desde dos puntos de vista. Ayer se lo decía a la madre de Candela. Hay dos puntos de vista, porque el hombre es creador, el hombre es imagen y semejanza de Dios, y él crea, ¿con qué crea? Esto ya lo hemos hablado. Él crea con lo que piensa, con lo que se imagina, con lo que desea, con lo que anhela, con lo que tiene en su cabeza, ¿no? Con las cosas que pues, estábamos hablando este último tiempo, de soñar, de ir a buscar aquello que no se ve con estos ojos, de ir a hablar más allá de lo que no tenemos para poder tenerlo, pero eso nace en el pensamiento, nace en el deseo. Asimismo Dios creó, nació en una idea mental suya, nació en un deseo y así creó todas las cosas. Entonces, el hombre, a partir de esa situación, solo pudo crear, o solo tiene dos fuentes para crear. Y una es el amor y otra es el temor. Entonces, de ahí se deriva todo, no hay más fuente que esa. De ahí se deriva todo. Entonces, tú en tu vida vas a irla viviendo, vas a ir cumpliendo tus 5 años, tus 7, tus 10, tus 20, tus 30, y tú vas a ir haciéndote como persona bajo las decisiones y las opiniones que tú crees que tienes que hacer. Muchas decisiones van a ser bajo el espíritu del temor y algunas, muy pocas, encuentro yo mirando a mi propia vida, van a ser bajo el espíritu del amor, muy pocas. Entonces, ¿qué ocurre? Que he llegado a la conclusión esta semana de otra barbaridad, que os la voy a decir. Que Adán nos ha hecho el favor de enseñarnos a poder ver lo que verdaderamente es el libre albedrío. Porque si Adán no hubiera hecho en su libertad lo que no tenía que hacer, nosotros jamás hubiéramos tenido la opción de conocer lo que no era para nosotros. ¿Me explico? Todos, antes de llegar a lo que sí somos, que somos espíritu en Dios, creadores, somos dioses, somos el yo soy, todos, antes de llegar ahí, deben de pasar por la situación de lo que no son. Todos tenemos que pasar por hacer barbaridades, cosas que no estamos de acuerdo, y casi todo ese lugar está influenciado por el espíritu ¿de qué? Del temor. Entonces nos encontramos con un conflicto. Por eso Dios tiene diferentes consejos para ayudarnos. Es decir, pongamos mi ejemplo y el de Orlando. Perdón. Llegamos a Dios con todos los conflictos, como padres, como hijos, como individuos, como toxicómanos, como pareja. Llegamos con todos los conflictos. El 99% de nuestras decisiones fueron decididas bajo el espíritu del temor. Porque si te das cuenta, cuando le dice, Adán, ¿dónde estás? Le dijo él, tuve miedo y me escondí. Por lo tanto, el temor te procura hacerte verte desnudo, pero el amor cubre. Entonces, la mayoría de las situaciones que nos hacen pensar o creer que no tenemos, esta es una derivación del miedo. ¿Me explico lo que digo? Del temor. Entonces, hemos tomado una serie de decisiones en nuestras vidas que han formado un carácter en nuestra vida. Entonces tenemos miedo a que no nos quieran, tenemos miedo a quedarnos solos, tenemos miedo a que no llegue el dinero, tenemos miedo a no ser aceptados, tenemos miedo a perder un trabajo, tenemos miedo, ¿entiendes?, a que mi mujer no me ame tanto, tenemos miedo. Entonces todo eso va formando un carácter en nosotros mismos, un tipo de pensamiento por causa de nuestras decisiones.
Ahora, ¿qué ocurre con el espíritu de temor y con el espíritu de amor? Que ambas situaciones absorben de lo suyo. Por ejemplo, Job, de repente, tío que tenía un montón de dinero, un montón de hijos, estaba mejor mirado que nadie en la tierra, hasta Dios mismo lo dijo de él, y dice, Dios, ¿qué va? Ya verás, pruébalo, vete a ver, verás, qué majestuoso. Entonces, pierde los niños, pierde el ganado, pierde sus riquezas y pierde su salud. Pero en el capítulo 3, creo que es 21, para no leerlo, 3, 25, 26, dice, todo lo que yo me temía me aconteció. Seguramente era un hombre que se levantaba cada día, ay Dios mío, si le pasa algo a cualquiera de mis hijos, ay Dios mío, si nos roban el ganado, ay, si mi mujer me abandona. ¿Me comprendes? Entonces, ¿qué es lo que hace el espíritu del temor? Atrae que eso que tú tienes miedo que te pase, te pasa. Porque cada cosa atrae de lo suyo. Esto es una realidad. Tú no puedes estar confiado en algo y que te salga al revés. Eso no existe. Por eso nosotros somos responsables de cómo pensamos y de cómo miramos. No podemos echarle la culpa a la vida, ni podemos echarle la culpa a Dios, ni podemos echarle la culpa a nadie. Nosotros somos los que absorbemos nuestro tipo de vida. No sabíamos las consecuencias, eso sí lo puedo reconocer. Pero él mismo dijo, todo lo que yo me temía me ha ocurrido. Este es un patrón humano que nosotros tenemos. Ahora bien, tuvimos la bendición, porque es una bendición, hay que entender la vida, todo es una bendición. Entonces vivimos cada uno como pudimos hasta que llegó un momento que se hizo un stop, unos de una manera, otros de otro, y entramos en otro, un freno de golpe, y hay un giro completamente en nuestras vidas, poco a poco, y una transformación, cada uno en su nivel y su movida. Pero ¿qué ocurre? Que tú llegas con toda la mente que te has creado tú mismo, con la mente que te han enseñado, con la cultura que has comido, con la forma de amar, con la forma de odiar, con todos tus temores, y entonces te involucras con eso en Cristo. Entonces, cuando tú empiezas a ver quién es Dios en amor, la restauración que quiere hacer con tus cosas, lo que te quiere dar, te empieza a hacer ver, al llegar a Él nos encontramos con tres cosas que yo apunté aquí. Lo que era nuestro, que habíamos perdido en Adán, eso nos lo encontramos. Empezamos a ver que había cosas mucho mejores de las que estábamos viviendo para nosotros, ¿no? Y puse también lo que hacía falta, lo que nos hace falta para obtenerlo, y puse lo que nos sobra. Porque muchas veces, y casi siempre, hablamos de la bendición que es tener a Dios en nuestras vidas y todo el reino que se nos ha regalado, ¿verdad? Hablamos mucho de eso, pero casi nunca hemos hablado de lo que nosotros perdemos en Cristo. Es que hay cosas que las tenemos que perder, porque no eran para Él. Estaban dentro de la elección de mi libre albedrío. Y esas cosas formaron en mí una mentalidad que no era para la que yo había sido creado. Entonces, yo no llego a la tierra para aprender a vivir espiritualmente, no. Yo llego a la tierra para reconocerme como espíritu y ponerlo de manifiesto en la tierra, porque nosotros ya éramos en Dios. ¿Me explico? Lo que no éramos fue todas las decisiones que tomamos fuera de Él, bajo el espíritu del temor. ¿Se me sigue? Va bien, ¿no? Sí. Entonces, como fuimos hechos a imagen y semejanza de ellos, del Dios que es uno, bueno, tiene una división, digamos, o tres partes, como las tenemos nosotros: Dios Padre Creador, Hijo, que
personifica a la persona, la carne y espíritu, ¿no? Entonces, Jesús lo que hizo fue traer en su carne, ya que lo perdimos en la carne, fue traer el potencial creador de Dios Padre a través del Espíritu. Entonces, ese es un choque tan grande de cómo hemos vivido, que incluso con personas que amamos y con personas que es legítimo que estemos cerca, y con personas, y con hijos, con esposos, con esposas, se establece tal choque que no... Tanto es la situación, porque esto lo veo, ¿no? Yo tengo una bendición de tener un colectivo, porque al veros vivir, yo quiero tener algo que sea para nutrir la situación que estamos viviendo cada uno, más o menos, ¿no? Esta situación la vivimos todos, ¿no? Uno llega al Evangelio y es un tortazo en la cara en comparación. Entonces, ¿qué ocurre? Que como traemos viciado una forma de pensamiento que la creamos en nuestro libre albedrío, tomando decisiones bajo el espíritu de temor, al meternos en el espíritu de valentía y del amor de Dios, aunque es un proceso, hay cosas que no cuajan, ¿verdad? Y no cuajan. Y tú quieres hacer cosas, quieres amar de formas que practicaste antes y no cuajan. Tanto es la cosa que el bueno de Jesús nos dio un consejo de abandonarlo. Que hay que tocarse las narices, ¿eh? Porque el que deja padre, madre, lo tengo aquí, mira, en Marcos, vamos a leerlo un momento. Lo tenía en Mateo, pero no sé por qué. Debe de querer Dios que lea esto, porque yo lo tengo apuntado en Mateo y lo tengo aquí abierto casualmente. ¿Verdad, cariño? Qué guapo es, papá. Si no fuera por él. Dice, en 10 de Marcos, bueno, te voy a leer desde... Entonces Pedro comenzó a decir, vale, porque él dice que, vale, está dentro del contexto de que si no dejan sus dineros, sus riquezas, les va a ser muy complicado entrar en el reino de los cielos. No porque el reino de los cielos no te vaya a proporcionar riquezas, que tampoco hacen falta mucho, pero te va a ayudar a vivir muy bien y no te va a faltar de nada. Pero los que tienen la cabeza metida ahí es difícil que pongan a Dios por encima de todas las cosas. Dentro de ese contexto le dicen los discípulos, pues qué difícil sería salvarse entonces. Si nadie de los que tiene dinero, además los judíos que estaban por forrados, diría, pues si nadie de los que tiene dinero o una remuneración o tal, es fácil que entren en los reinos de los cielos. Pero Jesús le dice, bueno, para lo que es imposible para Dios, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Tampoco no les está diciendo. Pero dice, añade, dice en el 28, entonces Pedro comenzó a decir, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Ahora, en este tiempo, ahora explicamos esto. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecución, en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Esto qué significa? Recuerdo, voy a poner un ejemplo de Mariano, porque aunque la familia nuestra lo escuchara, que sé que a veces sí, no tiene por qué ofender. Cuando Mariana se hace cristiana, ella era, ¿no? Pero cuando entran en el Evangelio, ya de otra manera, y ya empiezan a hacer de nuevo y todas esas cosas, se produce un choque. Bueno, mi padre y Mariana eran dos personas que se adoraban, o sea, de siempre. Ella es la primera hija y mi padre siempre tuvo una inclinación muy grande con Mariana, porque yo fui primero en la familia, pero mi padre tuvo una reserva
A mí nunca me recriminó nada, pero a Mariano no se lo podía tolerar. No le podía tolerar. Entonces, Mariano no sabía, pues es nuevo, era un neófito, no sabía conversar bien, ni aturar bien esa situación en el corazón, porque le dolía demasiado. Porque siempre se habían amado, porque mi padre y ella tenían una relación buena, mi padre era un hombre muy bueno, y Mariana era una chica buena, y tenían una relación muy buena. Pero de repente, la barrera, que es Cristo mismo, les impedía tener una relación normal. Y yo, cuando lo vi, que yo le estaba todo el tiempo apretando la pierna para que se callara. No, en el sillón, ¿no sabe? Y mi madre, tú pareces tonta, ¿qué le tienes que decir a tu hermana? Cuando habla y cuando calla. No. Entonces mi padre, pues claro, se enfadaba. María no sabía responder bien, mi padre no sabía qué preguntas hacer, pero se enojaban y se dañaban. Y un día, saliendo de la casa de ellos, dije, mira, acepta mi consejo, deja de venir a ver a papá y a mamá. Y yo me basé en esto, deja de venir a ver, porque aquí hay una resolución. Dice que quien lo deja, porque estas son relaciones, papá y mamá se relacionaban con las niñas, claro, los parieron, pero se relacionaron de X manera que cuando papá y mamá quisieron seguir relacionándose de esa manera, la mente del nuevo ya no entraba. Entonces Jesús sabía que esto iba a acontecer. Jesús sabía que cuando Él viniera, todo lo que se había fundado con el espíritu de este mundo, que era el espíritu de temor, iba a chocar con la sinceridad, con la valentía, con la luz, iba a haber un dolor. Entonces a Jesús se le ocurre decir, pero espera, abandonarlo. De momento abandonarlo. Y está hablando de esposos, porque eso para nuestras culturas, está hablando de nuestros hijos. Hasta que aprendamos a cómo se quieren los hijos, de quiénes son los hijos, qué es lo que debo de sentir por un hijo, qué es lo que debo esperar de un hijo, hasta por un padre, que es una autoridad nuestra, que nos dio la vida, que llegamos a esta tierra. Yo hasta estaba leyendo y leo el otro día, terreno. ¿Pero por qué terreno? Porque yo estoy pensando, a ver cómo hace la casa, a ver el terreno. A ver, ahora que tenemos el terreno, a ver, déjamelo a mí. Y yo, vale. Papá, ¿no será mejor ir con el terreno? Papá, ¿cómo llueve tanto? Habla con el cielo. Papá, ¿por qué no fue Bruno? Mamá, deja que ya sean los tiempos. Yo también tuve que enterrar el terreno. Porque nos preocupa, porque hay a veces un espíritu de temor, que tienes miedo que salga mal la casa, que tienes miedo que tu hijo no te quiera bien, que tienes miedo que tu matrimonio no vaya fluyendo como tú esperabas, que tienes miedo, ¿entiendes lo que digo? Entonces se establece, aunque una de las partes empieza a confiar, se establece un choque. Entonces Jesús tiene un consejo, espera, déjalo estar. Porque luego, a la vuelta, cuando tú aprendas, cuando tú puedas amar incondicionalmente, porque si tú no aprendes a amar incondicionalmente, es muy difícil volver a recuperarlo. Yo, en 30 y tantos años que llevo convertida, hay cosas que no las he recuperado, las he entregado, pero no las he recuperado porque ya no eran para mí. Hay cosas que fueron útiles para que yo tuviera que hacer un ejercicio de transformación o de sacrificio, si quieres, o de modificación mental, o un esfuerzo de amor, o como si fuera una enseñanza para mí misma, para cómo tratar algunos asuntos, algunas personas que piensan como yo. Pero en donde yo he tenido victoria ha sido en encontrar el amor incondicional, en esperar del de enfrente cero. Porque si yo estoy esperando que el de enfrente dé la talla, ¿por qué chocaban? Porque ella quería ser respetada por mi padre y porque mi padre quería que ella fuera como él quería. Entonces, ¿qué ocurría? Que había un choque,
porque ambos creían que estaban en sus verdades. Y era verdad. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que el ser humano no sabe tratarlo. Entonces dice, espera, sepárate un tiempo. Porque este es el espíritu de este mundo. Esto nos va a hacer chocar en todo. Tenemos miedo en todo, tenemos miedo de la hipoteca, tenemos miedo de que si el vecino le caí mal, tenemos miedo de que si el niño suspendió, tenemos miedo de que... Tenemos miedo. Entonces, el miedo va a producir un mal fruto, porque Marianne se moría de miedo sin el amor de mi padre, ¿sí o no? Si a Marianne le quitabas el amor de mi padre, aquello era terrible. Pero yo misma tuve que decir, apártate de ellos, porque os estáis haciendo daño. Y no podemos aprender a relacionarnos. Espérate un poco, tienes que aprender a amar primero, porque a papá no le vamos a exigir nada, que él no cambió, tú quisiste cambiar. Luego llegó la otra, peor, una con mamá y otra con papá. No sabes, que ni papá ni mamá se callaba, o ni una ni otra se callaban, y yo en las piernas, tenían todos los muslos todos de negros, de bum, bum, de apretarles yo, espera, no contestes así, Gel, no, esta niña, esta es una maleducada, ¿no sabes? Y yo le tenía que darle razón a mi madre, y Gel, Gel es mi líder, ¿cómo no me defiendes? Y yo, espera, vamos a hacer las cosas, Gel, no vayas. Se iba llorando, se iba... ¿Me explico? Porque ella quería ser a veces tan sincera que es hiriente. Pues tú eras una criticona, ¿entiendes? Mi madre, ¿qué? Si me habéis ventilado el joyero, me habéis ventilado la cartera durante años, no me vienes diciendo que yo soy una criticona. No sabes. A mí me puso verde, claro. Lo que pasa es que yo estaba sola y tenía que abrirme la puerta. Pero yo insistí todos los días en volver junto de mis padres, a hacerme con ellos, a ganármelos, a lo que fuera, pero fue un trabajo. Pero yo vi que yo era la que yo tenía que estarme modificando, porque lo que está teniendo que ser modificado es el espíritu que yo he formado con mis decisiones bajo la influencia del temor, que ese temor es el que nos hace estar desnudos, como dice, ¿dónde estabas? Me vi desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El miedo. Entonces, bajo ese temor, tú creces torcido. Por eso digo que Adán nos ha dado la virtud de que veamos que ahí no era nuestro sitio. Por eso puse aquí, llegamos a Dios y ponemos lo que era nuestro, entendemos lo que era verdaderamente para nosotros y empiezas a tener otros sentimientos, otras esperanzas, un perdón, es decir, que no esperas nada de nadie. No, esto no es un maldecir. No, yo ya no espero nada de nadie. No es un maldecir. Esto es un acto del corazón. No, yo estoy aquí para lo que haga falta y nadie tiene que hacer nada porque yo hiciera. Nadie. Esto es el amor incondicional. Tú sabes que, aun estando en nuestros delitos y pecados, dice que jamás dejó de amarnos. Así es como nosotros debemos de amar. Porque si tú estás esperando que el de enfrente te corresponda, dices tú, hombre, pero si yo estoy casado, el marido o la mujer como mínimo tendrá que... Tú te has comprometido a amarle. Esa otra parte la tiene que poner un hijo. No, es que mi hijo ahora mismo no me respeta. Respeta tú que pase esta etapa de tu hijo hasta que comprenda otra mentalidad, porque están siendo influenciados continuamente por el colegio, por el espíritu de este mundo, por las pandillas, por las cosas que sean. Entonces, cuanto más fluyamos en nuestra mente desde la mentalidad del espíritu del amor, más fácil es la vida y más me jalo por amor, es decir, más ayudo a sacar el amor del de enfrente, Entonces, dice lo que nos hacía falta, lo que nos hace falta para obtener las cosas del reino. Entonces, es otro punto de vista, es otra acción y a veces es apartarte. A veces nos tenemos que apartar. Yo creo que soy el pastor, ya no sé ni si yo soy pastor o no,
pero soy el pastor que más cree en el divorcio. Porque tú date cuenta que hasta Jesús lo dijo. Bueno, pues, si el corazón no da, pues, bueno, divorciaros. ¿Sabes lo que te digo? Porque sabían que por creación, si no andamos los dos dentro del Espíritu de Dios con un espíritu nuevo, es muy difícil. Y yo no lo estoy promoviendo, pero lo entiendo que tenga que estar. Yo lo entiendo. Claro, Orlando y yo porque entramos. Ahora, Orlando tuvo que esperar por mí. Como siempre, yo me tengo que maquillar, me tengo que secar el pelo, tengo que llegar a San Felice. Él siempre está esperando por mí. Pero él llegó a Cristo 2 años antes que yo y tuvo que esperar. Pero cuando yo luego llegué, y él tuvo que permanecer quieto. Hay una posición que es la que le decía a María, ahora estate quieta. Mira, vete a hacer lo que tienes que hacer y descansa un poco de esta situación. Estate quieta. Estate quieta hasta que tu mente se renueve y no te dañen las cosas tan fácil. Pues Orlando tuvo que estar quieto hasta que llegó el día en que yo decido ir a curarme a un centro donde está él, y él ya tenía una composición de lugar distinta, con un perdón absoluto sobre mí, con el menor rencor ni la menor desconfianza, porque yo era tela marinera, y con toda la esperanza de que Dios restauraría con esa mentalidad. Entonces dijo Dios, ahora estáis bien. Aún así, cuando nos encontramos, yo era muy impertinente, porque si porque si el otro, y él solo me decía, Vicky, Dios te ama, y yo, pero esperó, siempre esperó, siempre esperó, siempre esperó. Pero si tal vez yo llego la misma semana que llega él, me lo hubiera llevado, y si nos vamos el lunes, el miércoles estábamos puestos en el puerto, que siempre nos íbamos a poner al puerto, no sé por qué, ¿verdad? Siempre que veníamos de algún lado nos íbamos al puerto. Entonces, hay un momento en la vida que es legítimo apartarse para aprender a amar, para aprender a salir de ese espíritu que nos hace sentirnos desnudos y te haces exigente del de al lado, porque no es la persona con la que tú estabas contando, no es como tú deberías, como tú habías planificado, no es como tú creías que debería de ser, no es. Entonces hay una exigencia que viene del temor, no viene del amor. El amor no tiene ninguna exigencia, al contrario, es una dádiva y te admito tal cual eres. Esto es con cualquier cosa. Ya viste que hasta con mi terreno, dijo, deja el terreno ahí quieto, que no se va a ahogar como sigas con tus miedos. Llueve, 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 se te va a arrastrar todo para abajo. No que tuviera miedo, pero cuando lo leí, digo yo, ¿y por qué tiene que poner aquí terreno? Ahí me quieres decir algo a mí. Claro, que yo esté tranquila, sabiendo que no me va a faltar nada. Porque además yo si no empiezo a meter presión. Empiezo a meter presión a Orlando empieza a meter presión a Bruno empieza a meter presión a sus obreros, tanta presión meto que al final pusieron un suelo raro, tuvieron que levantar el suelo, poner otro, al final no paraba de llover, no se podía meter la pala, no sé qué, y yo, stop. Aléjate un poco, deja que la vida corra su situación. Y de los 3 puntos que puse, y hay cosas que me sobran. Yo no he vuelto a estar con algunas personas. Y me dedico a cuidar a toxicómanos, o me dedico... Pero hay cosas que yo no he vuelto a hacer. No todo es recuperarlo, ni todo es obligatorio, que todo vuelva. No es todo así. No es obligado que yo tenga que restaurar. Hay cosas que se rompieron y que fueron útiles para que yo entendiera quién yo no soy. Es imprescindible que nosotros pasemos por las situaciones que nosotros sabemos que no somos,
para distinguir las que sí somos. Entonces, hay cosas que sobran. Entonces dice, las puedes volver a recuperar en este siglo. En este siglo está hablando de la vida material. Era la era de la ley y era lo externo, ¿no? Entonces, dice, puedes recuperar todo esto, pero si lo haces de forma terrenal, lo tendrás con persecución. Yo no lo quiero con persecución. ¿Sabes cómo lo quiero yo? Dice, y en el siglo venidero, con la vida eterna. Yo lo quiero en paz. La vida eterna es el amor incondicional. Es la forma que yo uso las relaciones con las personas, el tener el terreno, el tener el ministerio, el relacionarte con los hermanos, el relacionarte con tu jefe, el relacionarte con tu ex, el relacionarte con tus compañeros. Ese es el amor incondicional. Pero esto parte del siglo venidero, del amor completo, justo, verdadero. Y aquí no hay persecución, aquí hay bienestar. Entonces, hay cosas que las tienes que dejar marchar. Pero siempre estamos hablando de todo lo que recibimos, ¿no? A través. Pero hay cosas que hay que dejarlas marchar. Hay relaciones, me acuerdo también de Marianne, ¿verdad? Al principio, cuando empezó con sus niñas, claro, ella, como sabía de la restauración, a nosotros además nos ponían siempre de ejemplo en la restauración, porque cuando llegamos al mundo de las iglesias no había mucha restauración en nada. Es más, a nosotros nos decían que como drogaditos seríamos drogaditos toda la vida. Bueno, eso lo dirás tú, claro. No me he muerto todavía, pero sí te voy a demostrar que no es una realidad, porque creo en una restauración. Es que ni todo el mundo cree como yo. Si Orlando no hubiera querido dejar la droga, no estaríamos juntos tal vez. Yo no tengo por qué estar en un ámbito que ya no elijo estar. Es un decir, ¿no? Pues tuvo la benevolencia con nosotros dos, de que nos eligió a los dos para algo, y nos ayudó mucho a querernos y a llevar una vida con todos nuestros problemas, nuestras cojeras y nuestras equivocaciones, que no son pocas, ¿no? Pero en Efesios 1:10 dice que el trabajo que vino a hacer Jesús fue unir el cielo y la tierra. No es unir la tierra con la tierra. Por lo tanto, dices tú, ¿ahora de qué estás hablando? De que la casa, madre, padre, terreno, es de la tierra. Pero Dios quiere que lo cojamos con el cielo. ¿Me explico? Porque si no nos va a dar mucho padecimiento. Entonces sí veo en las relaciones humanas un dolor que podíamos evitarlo si miráramos desde el espíritu del amor. Por eso Jesús siempre dice que echemos fuera el temor. Debemos de echar fuera el temor. Por eso el Padre Creador, para que nosotros volvamos a ser lo que éramos, lo que somos realmente, en esencia, somos la continuación. Él hizo todas las cosas para nosotros, a continuación nosotros teníamos que continuarlas. A través de su Hijo en carne nos enseña, Jesús vino en carne, nos enseña cómo por el Espíritu yo puedo unir el cielo y la tierra, lo carnal y lo espiritual. Esta es la redención. No es simplemente que tu alma se salvó, estupendo, pero yo esta salvación la tengo que mostrar aquí ahora, la tengo que hacer ver aquí ahora. Y aunque Pedro o Pablo dice, no sé quién lo dice, que por muchos sufrimientos tendréis que pasar para entrar a la salvación y al reino, sí, está bien, pero eso es temporal de cada cosa, que puedo sufrir durante un periodo para adaptarme pues dentro de nuestro cristianismo. Orlando y a mí, cuando nos empiezan a restaurar, no nos entendemos bien, y sí que puedes pasar un padecimiento durante un instante, o algún día que te hace daño. Eso es un minuto. Eso es un minuto. Nosotros vivimos más en gloria
que en sufrimiento. E anda que tenemos, ayer hablábamos, anda que tenemos problemas, cada persona es un problema, pero nosotros sabemos ver la bendición. Yo ahora hablaba a Marián esta semana, no todos vivís en la obra, ¿no? Pero todos pertenecéis a la obra. Esta forma que nos dio Dios es una bendición. Esta forma que nos dio de vivir lo que es en la casa, ¿no? En las casas, o los que pueden vivir con la ayuda de la casa, aunque vivan en sus casas, con la ayuda de la obra de la promesa. Es un sitio que nos evade absolutamente de este mundo. Es un sitio que con las ganancias podemos pagar las ITVs, nos cubren las gasolinas, nos cubren los teléfonos, nos cubren los impuestos de circulación, nos cubren, también se trabaja, ¿no?, en la obra. Pero es un sitio que Dios dio, pueden vivir 100 como pueden vivir 10. Porque da igual, estuvimos más y siempre hubo para todos. Jamás faltó de nada. Porque nosotros sabemos que no va a faltar de nada. Voy a tirar de ese espíritu siempre. Siempre va a haber obrero suficiente para que la cosa se siga manteniendo. Claro que papá es el que aguanta con todo lo de este mundo y todo lo legal y todo eso. Pero nosotros vivimos casi exentos de las cosas de este mundo por vivir en la obra. Ahora, yo reconozco que también fue muy maltratada, porque han robado, porque han abusado, porque la han despreciado, porque... ¿Me explico? Porque tenían el espíritu y la mira del temor. Entonces tienes miedo de quedarte sin algo de lo que estás viendo. ¿Me explico lo que digo? Si lo hubieras hecho con a quien me escuche, que me estén oyendo en los aires, con el espíritu del amor, temporalmente estás, y si te tienes que ir te vas, no pasa nada, tú eres libre de hacer lo que quieras, porque nosotros no estamos buscando personas que llenen esta casa. Nosotros estamos buscando personas que se encuentren a Dios y que a partir de ahí decidan sus vidas en Dios. Eso es nuestro. Pero, aparte de eso, muchas iglesias no tienen un lugar para meter a gente, ¿no? Hay gente que no, a veces salen de la cárcel y no tienen ni a dónde ir, ¿no? O vienen de otro país y no tienen ni dónde dormir ni nada, ¿no? Entonces, es una virtud muy grande que la quiero reconocer a la promesa. ¿Verdad? Sí. Ha dado quebraderos, pero ha dado muchas glorias. Y hay que amarla. Es un sitio en donde Dios a mí me ha enseñado a amar muchísimo. Un sitio para que yo sepa dónde quiero estar. Estoy hablando de una posición interna mía, donde quiero amar y donde puedo corregir un miedo, porque realmente es una bendición yo ver llegar a chicos, a chicas, a personas que pasan por aquí, verlas llegar a veces con sus malos caracteres, sus problemas, y cómo después empieza todo a restaurarse o a ponerse claro por la luz de Dios, a aclararse cosas y a definirse. Eso es una bendición que tenemos que estar muy agradecidos, pero tenemos que mirar desde el espíritu del amor, y hay cosas que se van a tener que marchar. Hay cosas de nuestra vida que las vamos a tener que dejar pasar y no podemos condenarnos por eso. Hay cosas que no fluyen. Marián, por último, consiguió tratarse bien con mi padre, pero total, poco después mi padre se murió. Y la vida es así. Tuvimos que dejarle marchar. Y Ger con mamá, bueno, yo creo que siguen igual. Pero ella ya escogió una movida
más de escudo, más de... que, bueno, entiende que es mayor y que tiene que ser respetada por sus hijos y se tiene que aguantar. Él se tiene que aguantar. Hay cosas que las tenemos que dejar pasar y hasta perder, porque no son nuestras. Entonces, cuanto más vivamos en el siglo venidero la vida eterna, o sea, vivir la vida eterna, que la vida eterna no significa que es la vida que nos acaba, es un tipo de vida, ya hemos hablado más veces de esto, es un tipo de vida donde estábamos escuchando una canción Orlando y yo ahora de que por tanto que me ocupé del espíritu de otros, era una canción, me olvidé del mío. No puedes hacer eso. Tú tienes que ocuparte de tu espíritu. Tienes que ocuparte de tu espíritu y de que tu espíritu se llene del amor incondicional. Y que todo lo que te da temor y que estás siempre pensando, a ver ahora, a ver no sé qué, eso tienes que echarlo fuera. Porque nosotros no estamos bajo ese espíritu. A ver, déjame ver, porque a veces pongo por aquí. Ay, mira, debemos de mirar más adentro y dejar de mirar afuera. En realidad, madre, padre, ocúpate menos de tus hijos. Esto es una realidad. Ocúpate más de tu interno. Ocúpate menos de ellos, de qué hacen, de que te obedecen, de que si están, de que si no están. Tienen que vivir sus vidas. Entonces, no miremos tanto a nuestro alrededor y sí estemos siempre al detalle de cómo estamos nosotros por dentro, desde dónde deseamos las cosas, desde dónde queremos crear, desde dónde estamos sintiendo, desde dónde estamos, si es por temor, porque si es por temor lo tienes que echar fuera, hasta que aprendas a lo mejor no vuelven nunca. Yo cosas no las recuperé nunca, pero es que no las quiero, hay cosas que no son para mí, estoy conforme con lo que estoy ahora, no quiero cosas que las dejé, no quiero. Entonces puse aquí y dejar de mirar hacia afuera. Y una buena sugerencia es dejarlo momentáneamente, ¿sabes? Tú no pienses que todo es para siempre. Bueno, esto es de momento todo. Y tenemos que vivir este momento. Tenemos que vivirlo en paz, con una esperanza, con un orden, sabiendo que nos vamos mejorando, que vamos alcanzando lo que verdaderamente sí éramos cuando estábamos en el seno del Padre. Y eso es lo que la tierra necesita que se manifieste. Tenemos que volver a ser los creadores como fue el Padre, en la carne como fue el Hijo, pero bajo el Espíritu, para que así el cielo y la tierra vivan juntos a través de nosotros, que es lo que va a resolucionar todas estas cosas, ¿no? Entonces, Adán, pues aquí que se dobló, ¿no? Adán estaba viviendo así y se dobló, pero Jesús vino y desdobló y volvió a quedar toda la luz, lo que era para nosotros. Entonces, usemos todo el potencial que tenemos, usemos todo el amor, usemos toda la esperanza y olvidémonos de los temores, de lo que no nos salió tan bien, de lo que aparenta un fracaso. No hay fracasos en los hijos de Dios. Somos sus hijos, no hay fracasos. Hay cosas que no eran para nosotros, pero que nosotros nos hemos metido porque sí, porque decidimos y porque somos cabezones y porque fue nuestras culturas o fue nuestra forma de vida o porque creímos que las necesitábamos. Pero yo tengo muchas menos cosas hoy porque necesito menos que ayer. No me hace falta tanta cosa. Quiero vivir una vida sencilla, normal, sin que te falte de nada y sí para compartir con otros. Tampoco no queremos ser unos egoístas, ¿no? Pero no nos hace falta tantas cosas que creemos que sí. Eso es el espíritu del temor que cayó y se tuvo que crear para vivir en el mundo. El mundo nos hace creer que necesitamos muchísimas cosas. Y no es verdad. No necesitamos tantas. Tenemos de más todos, ¿sí o no? Hasta los que son pobres tienen de más.
Todas las familias tienen 2 coches, todo el mundo tiene 5 teléfonos, todo el mundo tiene joyas, oro, no sé cuánto, no sé qué, materialmente. Ropa, ni te cuento, hay un problema en este planeta con la ropa, que bueno, ni te cuento ya. O sea, en cosa física vivimos sobrados, no, ya arañando por culpa de lo que sobra. Entonces te haces más sencillo, la vida se hace más sencilla y tienes que dejar marchar cosas que no, tienes que deshacerte. Cuantas más cosas tienes, más temor tienes. La gente nunca se dijo, siempre lo oímos, ¿no? Lo de un hombre cuanto más dinero tiene, más problemas tiene. Si no hace falta tanto. Sí, pero lo agrupé, lo acumulé, pues repártelo, hombre. Da la herencia de antemano a tus hijos. A ver qué más puse por aquí. Entonces vino Jesús para devolver en su carne el poder creativo del Padre, que lo dio a través del Espíritu Santo. O sea, que arregló la carne. De la carne hablo de la humanidad, ¿no? Y estamos aquí para recordar quiénes somos. Recreando, muy bien. Él solo quiere... Vale. Había otra hoja por aquí. También dejó... Bueno, también puse que también Jesús dejó a su madre y a sus hermanos. ¿Os acordáis? Sí. Propio Dios. Dijo, no, yo estoy ocupado. No, ¿por qué? ¿Por qué? Es que nos estaba indicando que esas cosas son cosas de este mundo. Y dices tú, pero son personas, pero son cosas de este mundo. Entonces dijo, mi padre y mi hermana, mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Pues en esa hora le salió así. Y ya está. A su madre y hermanos, y también abandonó las cosas de este mundo, que no le pertenecían. El sacerdocio judío también lo abandonó. Él podía ser un maestro, de hecho lo fue. Él abandonó todas esas cosas que no valían para nada, ni iba a ser a posteriori lo que iba a ser, ¿no? Nuestra tarea no es compadecerme o ocupar en arreglar una... Nuestra tarea es emitir pensamientos y deseos desde el amor. Y es ahí donde se origina lo bueno. Evaluamos cuál es la raíz. Tienes que evaluar cuál es la raíz de lo que tú estás emitiendo. Porque primero ya nos tuvimos que parar a pensar en qué pensamos. Porque hay veces que el impulso ni nos dejó darnos cuenta que estábamos pensando, ¿no es verdad? ¿O de dónde salen esas cosas? Bueno, salen porque las hemos pensado. Entonces, ahí empieza. Tú tienes un deseo, ¿no? Y dices, oh, pues se me rompió el coche. Si me pudiera comprar otro coche, deseo. Te lo metes en el pensamiento. Entonces, si eso sigue adelante, en la esperanza de que sí lo vas a obtener, ese coche va a llegar, indudablemente. Pero si lo metemos en el sentimiento de no lo voy a poder pagar, se me va a estropear, y luego y no me pasa, y luego esto en las ruedas, pues todo esto vamos a recibir. Entonces, tenemos que analizar desde dónde estamos pensando, desde dónde estamos exigiendo a los de enfrente una relación con la respuesta adecuada según tú, según yo. ¿Me explico? Nosotros solo somos responsables de nuestra actitud en la vida. No somos responsables de nadie más. Podemos influenciar a otros, si queremos. Bien o mal, que eso depende de cómo tú estés, bien o mal. Pero deja que el de enfrente viva su vida, viva en su nivel y viva en su creencia. Pero tú revístete de lo que es el espíritu de la vida eterna, el que te hace recuperar la naturaleza de lo que tú estás hecho realmente, para que tu carne se pueda juntar con tu espíritu y el milagro que vino a hacer Jesús, que fue unir cielo y tierra, lo espiritual y lo físico, se quede en uno, se queda en ti. Y por último, seamos dioses, ¿sabes? Desde la tierra. Una vez que volvamos al Padre, poco más podemos hacer aquí. No decir nada.
pero estate tranquilo, estate tranquila. O sea, tienes todas las posibilidades. Estuve leyendo esta semana un libro que es muy antiguo, pero que cada situación de nuestra vida es una posibilidad. Si yo quiero coger, ponte por ejemplo, si yo quiero que Ma se ponga en la alabanza, pero a Ma pues no se le da bien el tocar la guitarra. Digo, bueno, no pasa nada, no lo voy a dejar fuera de la alabanza y no te quedas dentro de la alabanza. Siguiente, no. Bueno, pues entonces que se ponga a tocar la pandereta. Me explico, es un ejemplo tonto. Sí. Pero si no es una cosa, es otra. Que tenemos que aprovechar las situaciones, porque en todas ya hay una salida. Entonces, que no te fluye por aquí, bueno, pues vamos por aquí, ¿no? Pues por aquí tampoco, pues vamos por aquí. Sin desánimo, porque si no terminamos teniendo una mentalidad frustrada porque no fluyen las cosas. A ver, somos creadores. Somos creadores. Si algo nos salió bien de aquí, pues vamos aquí, con ánimo, con fuerza y con el poderío que sabemos que tenemos. Somos los herederos legítimos. Lo que pasa es que hay cosas que nos sobran, como es el espíritu del temor. Y hay personas que tal vez también nos sobran, porque están machacando nuestras cabezas, siendo negativos y diciéndonos, no, no vales, tú no vales, tú no vales, tú no puedes, jamás lo conseguirás, tú jamás, 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 jamás. Entonces te está taladrando la cabeza. Entonces mira, a lo mejor hoy es mejor que lo dejes pasar. Y que te centres en que sí puedes, en que sí eres, en que sí estás llamado, en que sí estás capacitado, en que tienes la esperanza de vivir al día tu vida con éxito y con victoria. Y si no es por aquí, es por aquí. Y si no es por ahí, y si no es por allí. Pero tienes que estar alentado con la gratificación de que lo que tienes, porque te han puesto en un lugar bueno. No hablo de la promesa, hablo de tu vida. Te han puesto en un lugar bueno, en un lugar que se te confió a ti, con una serie de hijos o de familiares que dependían de que tú les enseñaras la luz, solo por vivir, no por imposición, de que tú les enseñaras otro tipo de amor. O sea, te han dado un regalo muy óptimo para ti mismo y para el que te ve y el que te escucha. Entonces, hay personas, pues las perliñas no son posporros y no pasa nada. Entonces, hay cosas que tenemos que perder y no pasa nada. Tenemos que entender que hay cosas que hay que perder o momentáneamente las dejamos y a ver cómo fluye cuando yo cambie el punto de vista, a ver cómo fluye cuando... ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, muy bien. ¿Estáis enfadados conmigo? No. ¿Y tú por qué? Tú siempre tienes que estar enfadado, te pego una patada. Oramos ahí unos 5 minutos. ¿Qué hay? Mírate para adentro. A ver si te pasa lo mejor. Que cuando temía perderlo. Eso es horroroso. Para eso no tengamos nada, ¿eh? Y aún lo que no tienes miedo a perderlo. No se puede vivir con temor. Nos roba mucho. Y nos miente, porque sí que puedes. Mírate hacia adentro. ¿Dónde es que tienes miedo? ¿Dónde estás dañado porque creíste que debían de amarte o tratarte de otra manera? Échalo fuera. Eso no es para convivir contigo. Echa fuera todo espíritu de temor. Ponlo fuera de ti. Espíritu de Dios, te invoco en esta hora para que vengas al corazón
corazón de mis hermanos al mío, haciéndote mucho mayor que nuestros temores, haciéndonos ver con detalle que no tenemos nada que temer y que hay cosas que las tenemos que dejar marchar. Dale permiso a tu miedo para irse. A tu dolor para apartarse. Dale paso a la gloria de Dios a establecerse. A la seguridad de que eres un hijo de Dios. Espíritu de Dios, trae convencimiento. Vamos a mirarnos adentro, no afuera de nosotros, es adentro. Donde tú estás, adentro. Donde tenemos todas las respuestas, toda la capacidad. El pensamiento que brota de un amor sincero, de la luz de Dios, el yo soy. Su amor no se compra.